Agradezco el espacio a nuestro hermano diácono Abraham Muñoz. Amada Iglesia, pasa a vosotros. Tomen sus lugares, por favor. Vamos a empezar a estudiar una escuela sabática más. Hoy me siento muy contento de estar con todos ustedes en este día de sábado, que podamos compartirlo, que podamos enriquecernos de esta doctrina que nuestro Dios tiene preparado para nosotros, que podamos encontrar enseñanzas y precisamente que hoy tenemos la oportunidad de estudiar un tema que sí hemos estado esperando. El altar del perfume es el título de la lección de este sábado. Vamos a tomar nuestras sagradas escrituras, tomemos también nuestra escuela sabática, nuestro material para poder guiarnos y ver qué es lo que nuestro Dios tiene preparados para nosotros en esta mañana de día sábado. Vamos a situarnos en la página número 22 y bien sabemos que, como el título dice, el altar del perfume. Mis amados hermanos, adelanto que hoy vamos a tener la oportunidad de ver este simbolismo que tiene el incienso, como lo dice el objetivo, con la misma oración, y vamos a encontrar aspectos realmente que son relevantes, que llaman la atención, pues se comparten de una manera similar, muy interesante a lo que hoy podemos ver en nuestro día a día. Vamos a darle lectura al objetivo. Y así ya tenemos nuestros cuadernitos. Síganme en esta misma lectura con su mente. Dice: aprender que el incienso que se quemaba en el altar del perfume es un símbolo de nuestras oraciones, pues deben ser constantes y en santidad, diariamente, en la mañana y en la tarde. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el objetivo de esta mañana? Pues básicamente es traer a esta mañana el tema que solemos conocer como es la oración, y es que cómo podemos también comunicarnos con Dios. Ciertamente, si vamos a hablar del altar del perfume y el incienso, vamos a tener que entrar a este tema. Quisiera que lo pudiéramos dejar nada más reservado para la parte de los últimos dos párrafos en los que vamos a encontrar esta misma reflexión. Sin embargo, ahorita vamos también a dilucidar en los primeros párrafos qué es las especificaciones que tenía, cómo era este mismo altar. Traemos imagen para que podamos quizá verlo de una manera más visual y nos pueda apoyar también a comprender mucho mejor este tema. Y es que también llama la atención que el acto de quemar el incienso, de que esto se hacía de una manera constante, y lo vamos a constatar en las Sagradas Escrituras, y es que como también la oración debe de ser este mismo acto de constancia. Encontramos una parte que llama mucho la atención de cómo es esta misma situación de que se quemaba el incienso de una manera constante todos los días. Vamos a ver en qué horario se hacía también, y también, sobre todo, cómo es que también la oración tiene que ser constante. Creo que el término constante es un término en el que ya hemos platicado aquí en la iglesia. No es ajeno a nosotros esta palabra, porque ¿qué podemos entender cuando decimos constante? Y bien, pues sabemos que la constancia es una voluntad firme y continuada en la determinación de realizar algo, de hacer un acto. Es hablar en el modo en el que se hace. Esto es cuando estamos hablando de constancia. Entonces, para que lo podamos ver en la manera en la que se llevaba a cabo este incienso que se quemaba, y también la oración. A lo largo de la escuela, quiero que entonces todos podamos estar viendo que hay varios aspectos entre el altar del perfume y, por supuesto, la oración, que es realmente también a lo que nos llama. Pues, ¿qué caso tendría que nosotros estuviéramos estudiando meramente dimensiones, medidas, materiales con los que fueron hechos estos artefactos, si realmente no podemos sacar una enseñanza de eso? Quizá podría quedar en un punto menos, y es más alzable que podamos entenderlo de esta misma forma. Entonces, para que podamos ir entendiéndolo, vamos a entrar a la lectura bíblica. Vamos a tomar todas nuestras sagradas escrituras y veamos qué dice Éxodo 37. Seguro muchos de nosotros ya tuvimos la oportunidad de leerlo en casa, ¿verdad, mis amados hermanos? Éxodo 37, verso 25 al 29. Repito, Éxodo en su capítulo número 37, del versículo 25 al 29. Y como es una buena costumbre, vamos a ponernos de pie todos juntos para poder darle lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras.
Si ya nos encontramos ahí, todos vamos a darle lectura a una sola voz. Hizo también el altar de perfume de madera de satín, un codo su longitud y otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza, y cubriólo de oro puro, su mesa y sus paredes alrededor, y sus cuernos, e hízole una corona de oro alrededor. Hízole también 2 anillos de oro debajo de la corona, en las 2 esquinas a los 2 lados, para pasar por ellos las varas que convendría ser conducido. E hizo las varas de madera de satín y cubriólas de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el fino perfume aromático de obra del perfumador. Amén. Puedan tomar sus lugares, mis amados hermanos. Y ciertamente yo les decía también en el inicio, en esta introducción, que vamos a ver estos componentes, que es a lo que se está refiriendo cuando habla las Sagradas Escrituras del altar del perfume, porque a pesar de que sean quizá aspectos técnicos, es relevante que también lo tengamos a la memoria. También forma parte de una construcción del conocimiento. Esto va a ayudar a que podamos también ver el tema de una manera quizá más precisa, podamos entender ciertos aspectos. Entonces, ¿qué podemos ver de lo que acabamos de leer? ¿Qué fue lo primero que llama la atención? En mi caso, son palabras que se le están dando a Moisés. Entonces, dice que le es ordenado hacer un altar. Y como vemos en muchos aspectos de la Biblia, cuando se le manda a nuestro Dios a hacer este tipo de artefactos, pone también las medidas y cómo es que deben de ser realizadas. ¿De cuántos codos dice que es este artefacto, mis amados hermanos? Dice las Sagradas Escrituras que es de 1 codo de largo y 1 codo de ancho. Vamos a poner la primera diapositiva, vamos a desplegarla para que podamos también tenerlo de una manera más visual, cómo era este altar del perfume. Quizá viéndolo en esta imagen podamos tener un poco más de claridad cómo era este mismo artefacto. Entonces veamos las medidas que nos está diciendo la lectura bíblica. Dice que es 1 codo de largo y 1 codo de ancho. Podemos ver que tiene una base cuadrada, ¿verdad? Y dice que ¿cuántos codos era de altura? 2 codos precisamente. Entonces, tenía varios componentes que yo he querido ahí apuntar. El primero es que decía que estaba adornado con una corona de oro. Cuando se está refiriendo a esta parte del adorno, podemos verlo, mis amados hermanos, es lo que está en la parte superior del altar. Esta corona que hace que recubra y que precisamente de hecho tiene esos 4 cuernos que también vamos a ver para qué servían más adelante. También está que dice que era hecho de madera de cedro de acacia. Entonces, esto es muy interesante. Habíamos visto esta madera, ya habíamos hablado sobre el árbol, cómo era en alguna otra lección. Y el tercer punto dice que también estaba cubierto de oro puro. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba recubierto por sus mesas y también sus paredes. Las Sagradas Escrituras, de hecho, en el versículo 27 dice así: hízole también 2 anillos de oro debajo de la corona. Ahí podemos verlos precisamente. ¿Para qué eran estos 2 anillos que estaban debajo de la corona? Para transportarlos, precisamente para que pudiera ser de esta misma manera, para pasar por ellos varas y pudiera ser conducido. Entonces también estas varas de madera eran de madera de sitín y también estaban cubiertas de oro. Entonces, estos aspectos ya lo podemos ir entrando a lo que estamos hablando, ¿no, mis amados hermanos? Por ejemplo, decíamos que la madera de este cedro, la madera de acacia de sitín, en la actualidad, de hecho, es de una de las maderas más valiosas del mundo, debido a su calidad y durabilidad. Por ejemplo, en la vez pasada que teníamos la oportunidad de hablar sobre esta madera, yo pasaba por alto que también es fácil de trabajar, es muy fácil para poder cepillar, para poder tallar y también lijar. Y por supuesto también posee ciertas resistencias al ataque de algunos tipos de hongos, algunos tipos de insectos. Entonces llama la atención, ¿no? Cómo es que precisamente también hasta la madera está perfectamente puesta para un propósito, para que pueda ser este altar del perfume en este caso. Ahora,
También la Sagrada Escritura, de hecho en el versículo 29, en el último, nos habla sobre un aceite santo de la unción y también el fino perfume aromático de obra de perfumador. También lo vamos a ver, de hecho, más adelante. Ahora, si tenemos que hablar del altar del perfume, tenemos que tener en cuenta que también lo podemos encontrar con otro tipo de nombres. Por ejemplo, vamos a ver qué dice Éxodo en su capítulo 39. Acompáñenme aquí adelante en un capítulo más, démosle la vuelta a nuestras Sagradas Escrituras, en el versículo 38. Dice así: y el altar de oro y el aceite de la unción y el perfume aromático y el pabellón para la puerta del tabernáculo. ¿Con qué nombre se está apareciendo aquí este altar del perfume, mis amados hermanos? El altar de oro, correcto. Aquí podemos ver que también se le llama de esta misma manera. Vamos a encontrar que también se le encuentra como el altar del sahumerio en algunas otras versiones. Ahorita vamos a llegar a ver esta misma parte, que también son aspectos que llaman nuestra atención para cuando veamos este tipo de palabras, sabemos a lo que se está refiriendo, ¿no? Y es que en Éxodo 37, Éxodo 39, Éxodo 40 también vamos a encontrar mucha parte de todo esto que viene referido al lugar santo, al lugar santísimo, los aspectos que los llenan. Sabemos que en el lugar santo habían estos tres componentes, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el último. ¿Cuáles son los primeros dos que vimos? La mesa, los panes de la preposición. Mis amados hermanos, hemos estado viendo precisamente estos tres. Primero, estamos viendo la mesa y los panes de la preposición, el altar del perfume, y después todavía falta que podamos ver precisamente el candelero de oro, que es la próxima semana. Estos tres puntos, y todos estaban situados en una parte, todos tenían su correspondencia, no estaban puestos en un lugar al azar. Y ahorita vamos a ver en dónde se encontraba entonces el altar del perfume. De hecho, en nuestra escuela sabática podemos ver que precisamente ahí nos muestra que está sobre la parte a nosotros, a nuestra perspectiva, de la parte de la derecha. Ahorita vamos a entrar a lo que dice, de hecho, los capítulos en las Sagradas Escrituras, donde nos va a dar más a detalle este punto. Entonces, sí tengamos en cuenta que cuando hablamos del altar del perfume, también lo podemos encontrar como altar del oro, como dice Éxodo 39. Entonces tenía esta misma corona de su adorno, tenía los anillos para poder transportarlo, entonces estaba cubierta. Los cuernos también eran de una misma pieza, no estaban insertados, sino se hacía con la misma forma. Entonces vamos a pasar ahora al texto de memoria para que podamos seguir avanzando con este estudio. Y sabemos que en Apocalipsis encontramos muchos símbolos. Sin embargo, los vamos a tocar de una manera muy breve, mis amados hermanos, de una manera informativa, que lo tengamos a cuenta. Pero antes, pues vamos a ponernos de pie, mis hermanos de la parte derecha, los que tengan preparado este texto para nuestro Dios, puedan ponerse de pie. Le voy a pedir a mi hermano Isaí que pueda pasar con el micrófono, por favor, ayudarnos, que se puedan poner de pie mis hermanos de mi lado derecho, quien tengan este texto hacia nuestro Dios. Y cuando hubo abierto el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Amén. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Amén. Amén. Tomando el libro,
Cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, teniendo arpas y copas de oro llenas de perfume, que eran las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana que también hace este esfuerzo para dar su versículo. Ahora con nuestros hermanos del otro lado, de mi mano izquierda, puedan ponerse de pie para dar también este verso a nuestro Dios. Y como hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno de ellos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Vamos a pasar ahora con nuestros hermanos en la parte de arriba de la iglesia. Los que tengan este presente puedan ponerse de pie para que mi hermano Isaí, quien ya va para allá, pueda identificarlos de una mejor manera. Y cuando hubo tomado el libro, las 4 bestias y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8, amén. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4
los 4 animales y los 24 ancianos, teniendo, perdón. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Amén. Amén. Aquí en la parte de abajo también tenemos una hermana que quiere dar su texto. Si nos pueden apoyar con el micrófono, por favor, para que nuestra hermana pueda ser esta última persona en dar el versículo de memoria. Amén. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los ancianos. Que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. Amén. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que han tenido la oportunidad de dar este versículo de memoria. Y es que cuando lo leemos, bien dije antes de que pudiéramos empezar a dar este presente, Apocalipsis es un libro que está lleno de simbolismos. Esto es bien sabido por los miembros de la iglesia y creo que es interesante que podamos tener en cuenta que es lo que actualmente también tiene como creencia la Iglesia de Dios israelita sobre algunos puntos, porque quizá el punto más interesante del versículo de memoria es que dice que las copas de oro llenas de perfume son las oraciones de los santos. Esto es a lo que nos llama realmente estudiar el versículo de memoria. Antes de que podamos ahondar en el estudio de este pequeño aspecto que viene en las Sagradas Escrituras, vamos a desplegar una diapositiva más en el cual visualmente podemos ver 3 puntos que he puesto para cada uno de nosotros, en el cual vemos que se nos está hablando al inicio de que toman el libro sobre 4 animales. Y es que nosotros lo hemos interpretado como los 4 profetas mayores y también los 4 escritores de la vida de Jesús. Mis amados hermanos, todo esto también es muy importante que tengamos en cuenta, que son puntos que en la actualidad se siguen repasando, se siguen revisando para que podamos encontrarnos siempre y acercarnos a una verdad. Pero es interesante que tengamos en cuenta, pues, qué es lo que cree la Iglesia de Dios israelita. De igual manera, no es ajeno saber que los 24 ancianos representan en su primera parte las 12 tribus de Israel y los otros 12, los 12 apóstoles. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos está hablando sobre un ministerio antiguo y el ministerio actual. Dice que se postran los 24 ancianos delante del Cordero. Entendemos bien esta referencia, teniendo cada uno arpas y sobre todo dice copas de oro llenas de perfume, que es a lo que hoy nos llama a estudiar este verso de Apocalipsis 5, verso número 8. ¿Qué dice que son las copas de oro llenas de perfumes? Correcto, las oraciones de los santos. Y tenemos también un verso en las Sagradas Escrituras que también nos habla sobre la oración y sobre este mismo, que son agradables a nuestro Dios. ¿Alguien recuerda cuál es este verso tan importante que encontramos en Salmos? Vamos a leer entonces Salmo 141. Un hermano que me pueda apoyar en la congregación para leer Salmo 141, verso número 2. Mi hermana Dara, adelante, ahorita llega el micrófono para que pueda dar lectura al Salmo 141, verso 2. Gracias. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Amén. En esta versión también tenemos: sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos
como la ofrenda de la tarde. Hablándonos en este aspecto, introduciéndonos a lo importante que entonces es la oración y sobre todo dice aquí las oraciones de los santos, como dice en Apocalipsis. Llega de una manera como un perfume a nuestro Dios, es un simbolismo a lo que se está refiriendo Apocalipsis y lo podemos hacer un contraste con lo que dice Salmo 141 en el verso 2 que acaba de leer nuestra hermana Dara y podemos ver precisamente este símil y es que vemos también entonces que hay una relevancia en las oraciones de los santos. Esta parte, cuando hablamos de santos, bien sabemos a lo apartado, cómo es que es importante que tengamos esta misma cualidad para poder comunicarnos con el Creador. Vamos a ahondar un poquito más adelante sobre ello. Por ello vamos a pasar entonces al párrafo número 1. Le pido a mi hermana Eva si me puede ayudar con el párrafo 1 y también su participación. ¿Mande? Ok, no nada más con su participación entonces, adelante, y después con mi hermana en la parte de atrás para el párrafo número 1. El altar del perfume, conocido también como el altar del incienso o el altar de oro, estaba colocado delante del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Estaba hecho de madera de sitim y fue recubierto de oro puro. Sus medidas eran de 2 codos de alto, o sea 88 centímetros, por 1 de ancho, 44 centímetros, y 1 de largo, 44 centímetros. Tenía un borde elevado o corona que corría alrededor de la superficie plana superior. A cada lado tenía 2 aros de oro, uno de cada esquina, a través de los cuales pasaban las varas con las que los transportaban. Estas varas también fueron hechas de madera de sitim y fueron cubiertas de oro. En cada esquina tenían un cuerno. Éxodo 37 del 25 al 29. Gracias, hermana. También su participación, hermana, adelante. Nada más la pregunta, hermano. Ahí cuando dice que los animales, dice ahí, nosotros interpretamos, ¿en qué se basan? ¿O por qué dicen que esos son los animales? Claro, en otras versiones no solamente encontramos la palabra animales, sino también entendemos esta parte, correcto, sí, como seres vivientes. Es un punto realmente algo extenso, hermana Eva, gracias por esta parte, y es que es un punto que se sigue también en la actualidad, se sigue revisando, pero esto está escrito de hecho en algunos otros cuadernos, lo tenemos también de esa manera, por eso lo venimos creyendo. Yo creo que si pudiera darle una respuesta un poco más certera, podríamos hacerlo en la parte ya terminando la escuela, para que yo pueda darme a entender, porque realmente quizá sí sea un tanto complicado el poder de mi parte poder interpretar el por qué exactamente la Iglesia de Dios cree de esta misma manera. O sea, cuando uno dice, nosotros interpretamos esto, siempre hay un texto, ¿no? Que, claro. Como dice la palabra de Dios, que la Biblia no es de particular interpretación. Correcto. Entonces, si nosotros decimos así y otra congregación dice, nosotros interpretamos así, ¿a qué hay que haber una base o qué es que está pasando para poder decir esto? Sí, realmente sí, me gustaría poder, de mi parte, tenerlo más presente para que yo pudiera, porque estoy completamente a favor de lo que usted también me comenta, de que debe de ser de esta misma manera, de que se debe respaldar precisamente. Es la forma, de hecho, en la que siempre estamos estudiando todos los temas, y agradezco que usted tenga esa duda, hermana Eva, para que lo podamos también dilucidar más adelante. Entonces, después de leer el párrafo 1, nos está hablando sobre el punto que ya habíamos hablado desde la lectura bíblica. Esta parte en el cual nos hace recapitulación sobre cómo encontramos estos otros nombres del altar del perfume, también cómo es que eran estas medidas. Aquí nos está marcando en la escuela que precisamente el codo está en 44 centímetros. En algunos otros escritos también se pueden encontrar en 45, es algo que llama la atención, pero sí lo tengamos entonces en cuenta que era una base cuadrada de un codo por un codo, y de su altura era el doble, o sea, 2 codos aproximadamente, 88 centímetros, mis amados hermanos. Entonces, igual dice sobre la misma corona que tenían alrededor de la parte superior, los aros que también habíamos platicado. Y es que anteriormente, cuando hablamos del término altar, también se denotaba que estamos hablando sobre un lugar alto.
Y ahora el incienso que se está mencionando, que se quemaba en el altar del perfume, este era un incienso especial, no era cualquier tipo de incienso. De hecho, en Éxodo 30, el versículo 1, yo le voy a dar lectura, también encontramos cómo se está mencionando de otra manera este altar del perfume. Dice Éxodo 30, vamos a situarnos ahí en el versículo número 1. Harás asimismo un altar de sahumerio de perfume, de madera de sitín lo harás. Precisamente aquí nos está diciendo un altar de sahumerio. Entonces este es otro nombre con el cual podemos encontrar este altar del perfume, mis amados hermanos. Y dice que de madera de sitín lo harás, teniendo en cuenta en que cada esquina también decía que habían unos cuernos, 4 cuernos. ¿Para qué eran estos cuernos? Y aquí entendemos que es donde se untaba la sangre de la expiación cuando el sacerdote o la congregación llegaba a cometer algún tipo de pecado. Pero esto lo tenemos que leer en las Sagradas Escrituras para poder saber que es así. Entonces le pido a un hermano que me pueda apoyar con Levítico 4, versículo 7. Vamos a situarnos ahí en Levítico 4. De 7 al 18, por favor. Mi hermana en la parte de atrás, si me puede apoyar, por favor. Gracias, hermano. Del 7 dice, y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático, que está en el tabernáculo del testimonio, delante de Jehová, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio, y tomará un becerro para la expiación, todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, y de la manera que se quita del buey del sacrificio de las paces, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar del holocausto, y el cuerno del becerro y toda su sangre con su cabeza y sus piernas y sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campo a un lugar limpio, donde se echan las cenizas y lo quemarán al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y así toda la congregación de Israel hubiere errado y el negocio estuviere oculto y los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que fuere entendido el pecado sobre que diligieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo del testimonio. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo del testimonio, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana.
En estos versos que hemos podido leer de Levítico 4, del 7 al 18, nos está hablando entonces que en estos cuernos era todo un proceso, ¿no? Y en estos cuernos precisamente se untaba la sangre de la expiación. Entonces esto sucedía cuando el sacerdote, lo dice en versículos que ya leímos, que también cuando pecaban o cometían alguna falta, no solamente el mismo sacerdote, sino también la congregación. Y es que esto no solamente se hacía cuando sucedía estas circunstancias, sino de hecho Levítico 16, en su versículo 18, que yo le daré lectura, también nos está hablando que se hacía en el día de la expiación. Dice así: y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces también se nos está mencionando esta misma parte en Levítico 16, en su versículo número 18. Para esto tenían estas mismas funciones de los 4 cuernos que estaban alrededor de la misma corona que tenía como en la parte posterior de este altar. Ahora, quisiera que podamos entonces pasar al párrafo número 2 para ir adentrándonos y siguiendo con el estudio del material exegético. Adelante, mi hermana u otro hermano que nos quiera apoyar, mi hermano Julio, si también nos puede darle lectura al párrafo número 2, por favor. Para este altar Dios mandó que se elaborara un perfume aromático, descrito en el libro del Éxodo como del más fino, y también el incienso que se tenía que quemar esta mañana, cuando se limpiaban las lámparas, y al atardecer cuando se encendían esas mismas lámparas. Éxodo 37, 29, 30, 6, 9. Gracias, hermano Julio. Y es que en esta parte quisiera aprovechar en el párrafo número 2 para ver que el incienso debía de estar compuesto por algunas especies. Éxodo 30, 34, yo le he de dar lectura. Vamos a ver precisamente estos compuestos por lo cual debía de estar formado este incienso que era muy especial. Dice así, Éxodo 30, versículo 34. Dijo aún Jehová a Moisés: tómate aromas, estacte y uña olorosa, y gálbano aromático, e incienso limpio, de todo en igual peso. Ahorita vamos a ver en algunas otras versiones, en la versión Dios habla hoy, precisamente cuando está hablando, por ejemplo, de estacte, se está refiriendo a la resina. Quisiera que pudiéramos ver una diapositiva más, de una manera en la que podamos ver cuáles eran estos componentes por los cuales estaba hecho este mismo incienso que era muy especial. Y es que el primero, como nos dice Éxodo 30, en su versículo 34, el estacte, hablando de la resina. Lo podemos ver. He traído algunas pequeñas imágenes para que también pudiéramos tenerlo de una manera visual. Esto puede ayudar mucho a que pudiéramos ver. Seguramente muchos de nosotros conocemos la resina que se saca de una manera natural de algunos tipos de árboles. Es una sustancia orgánica, y no solamente de árboles, sino también, por ejemplo, de plantas. ¿Y para qué servía entonces esta misma resina con la que está hecha? Pues la respuesta es como un recubrimiento, como le estamos hablando, de una manera natural. Por ejemplo, también se menciona la uña aromática. Esta sustancia, que es la parte que está a la derecha de la imagen de la resina en el árbol, es una sustancia que se extraía también de algunas plantas. Entonces la finalidad era garantizar un perfume o un incienso, mis amados hermanos. Se caracterizaba por ser una especie también de bálsamo cuyas gotas emanaban un tipo de olor que en esos tiempos también era un olor espectacular y pues sobre todo de gran agrado para el olfato, esta misma uña aromática que tenía. Un punto interesante es que dice que también las Sagradas Escrituras que todo tenía que tener el mismo peso. Aquí también nos habla sobre un incienso, el incienso puro, que también es un tipo de sustancia, sobre todo aromática, y también se saca curiosamente de ciertos árboles que son de resina, sobre todo de la familia de las burráceas, cuyas exhaudaciones, al ser quemadas, también
¿Qué es lo que hace? Pues despide un gran olor. Estamos viendo que es otro componente que también habla sobre esta parte aromática. Y el último es el gálbano aromático, que es el que está en nuestra parte, ya en la parte de la esquina de la diapositiva, esta pequeña planta que también es de color amarilla y entonces también es un tipo de resina, mis amados hermanos. Dice aquí que la explicación sobre esto es una resina de goma amarga y aromática que también se extrae de esas ciertas plantas. Entonces dice que también el gálbano se ha utilizado en la fabricación de perfumes y fragancias en la actualidad. Se sigue utilizando actualmente este mismo gálbano para poder realizar los perfumes que en la actualidad nosotros usamos cotidianamente, ¿no? Entonces dice que también se describía como una fragancia verde intensa, sobre todo para aquellos que conocen sobre esta parte de los perfumes y les gusta este tipo de olor en los sentidos, era un olor amaderado y balsámico. Muy interesante cómo es que está puesta esta parte, que pudiéramos ver de una manera quizá un poco más actual estos puntos, refiriéndose a lo que estaba compuesto el incienso. Quizá hay imágenes que pudieran ser más específicas, pero esta es una forma en la que nos podemos dar una idea, aproximarnos a lo que se está refiriendo las Sagradas Escrituras. Y es que también dice que este incienso se ofrecía 2 veces al día. También es importante saber este tiempo. La primera era en la mañana y la segunda por la tarde. ¿Y esto dónde lo encontramos? Pues también en Éxodo 30, versículo 34, que también decía así. Dice que, le voy a dar lectura. Y un hermano que me pueda apoyar con Segunda de Crónicas 13:11, por favor, también. Por favor, hermana. Los cuales queman para el Eterno los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Eterno, nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Gracias. Precisamente en este versículo de Segunda de Crónicas, el de Éxodo me parece que lo he apuntado de una manera incorrecta, porque precisamente no es el 30-34, porque ese es el que nos está hablando sobre los compuestos. Pero precisamente sí, Segunda de Crónicas 13:11, sí nos está hablando de estos 2 puntos en los cuales se ofrecía este incienso, uno por la mañana y otro también por la tarde. Entonces, cuando podemos leer este tipo de versos, también podemos ver este símil adentrándonos respecto a que también la oración debe de ser de algo de una manera constante, de una manera continua, que es muy importante que lo podamos hacer de esta manera, ya que sobre todo vemos que el origen de poder comunicarnos, de tener esta herramienta tan grande, es poder, una de ellas, estar cerca de Dios. Vamos a ver cómo es que precisamente la oración no solamente es una herramienta que nos ayuda a cada uno de nosotros, sino también es una herramienta que podemos emplear para la ayuda de alguien más, para la ayuda de un hermano, quizá también de aquellos que están sufriendo. Hay tipos de oraciones y ahorita vamos también a ahondar un poquito sobre eso. Párrafo número 3, yo le voy a dar lectura. El incienso que el Señor mandó hacer era muy especial. Dice, sería confeccionado de obra de perfumador, bien molido, puro y santo. Su composición era de 4 ingredientes aromatizantes: estacte o estoraque, uña olorosa, gálbano aromático e incienso limpio. Esto ya lo hemos visto, todo en la misma cantidad. A esta mezcla se le llamaba samín, que significa perfume suave. Este incienso no debía contener ingredientes extraños a los indicados por Dios, y después de mezclado solo podía ser usado en el tabernáculo. No debía ponerse otro perfume o incienso extraño,
porque quien lo hiciera sería cortado del pueblo. Además, estaba prohibido usar este preparado en forma particular o para algún otro propósito que no fuera el ordenado por Dios. Realmente en este párrafo nos está hablando que la conjunción de todos estos puntos, de todos estos elementos que habíamos visto del incienso, ¿cómo se le llamaba? Samín. Y es que samín es una palabra que podemos encontrar que se origina también de la palabra hebrea sam, que significa oler bien o también aroma. Es una especie aromática. De hecho, Éxodo 37, aquí cuando lo leímos, que es precisamente nuestra lectura bíblica, al final dice en el versículo 29, e hizo asimismo el aceite santo de la unción y el fino perfume aromático. Esta parte de fino perfume aromático aparece para aquellos que tengan estas referencias y que les guste verlos en el diccionario de Strong, en la palabra H5561 es sam, que precisamente se deriva de samín. Entonces se está refiriendo a esta parte de la conjunción ya cuando estaba la especie aromática. Esto lo podemos ver en Éxodo, también en Levítico aparece sobre esta misma parte, no lo vamos a tocar, pero también en algún versículo también se encuentra precisamente esta palabra. Entonces, a lo que nos lleva es a saber que el incienso que estaba aquí era solamente exclusivo para poder ofrecerse en el templo. No podría tampoco cada israelita tener este incienso y usarlo de una manera particular. Esto no era posible. Entonces, no podía ser reemplazado tampoco por otro tipo de incienso. Tenía que ser este que se menciona. Y entonces, en este punto hay tres aspectos que vale la pena mencionar, que eran puntos que Israel siempre debía de recordar acerca sobre el altar del perfume y el incienso que tenía. El punto número 1 es que ningún hombre que no fuera Aarón y sus hijos podía ofrecer este incienso. Hay que tener en cuenta esta parte. Dice Segunda de Crónicas, vamos a situarnos ahí, Segunda de Crónicas 26. En 2 versículos nos cuenta una historia que muchos conocemos de este personaje llamado Usías. Segunda de Crónicas 26, verso 16 y 18. Dice: mas cuando fue fortificado su corazón, se estableció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerios en el altar del perfume. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová y de los valientes. 18. Y pusieron contra el rey Usías, y dijéronle: no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a quién, a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios de Jehová. Entonces, en esta historia podemos ver y cabe a entender que solamente los únicos que podían hacer esta quema del incienso, que podían ofrecer este incienso, solamente era Aarón y sus hijos. Segunda de Crónicas nos los está diciendo. Otro punto que llama la atención es el fuego y también los tiempos en que se debían de hacer. Creo que cuando hablamos del fuego con el cual se quemaba este incienso, llama a nosotros la historia de Nadab y Abiud, que conocemos también. Levítico 10, en tan solo 2 versículos, también nos está diciendo una historia que podemos denominarla hasta trágica. Es muy triste ver cuál es el final que tiene Nadab y Abiud. Vamos a leerlo porque tenemos que ver 2 cosas en estos versículos que quisiera que podamos tocar. En Levítico 10, versículo 1 y 2, le daré lectura. Y los hijos de Aarón, precisamente Nadab y Abiud, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová, que los quemó, y murieron delante de Jehová.
Entonces, esta parte nos está diciendo que no debía de ser entonces cualquier fuego. Pero entonces nos preguntamos cuál fuego debía de ser el que se debía de ofrecer. Y precisamente 6 capítulos adelante, Levítico 16, verso 2, tiene la respuesta. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entren en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré nube sobre la cubierta. Esperen, mis amados hermanos, que precisamente... 12, perdón. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y meterálo del velo adentro. Me había faltado ver que me faltó ponerle ahí un 1. Es el 12, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo 16:12? Que dice que tomará lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. De este mismo altar no debería de ser otro fuego. Este era el fuego que debería de ser indicado. Por ende, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, que habían tomado este fuego que no era, por eso fueron consumidos. Dice que fueron consumidos delante de Jehová. Entonces, aclaremos que el incienso se quemaba, hablando ahora del tiempo, todos los días en el altar. Pero había también un día en el cual se quemaba el incienso y más aparte se tomaba el incensario, porque vimos que en el versículo número 2 de Levítico 10 dice que también Nadab y Abiud toman este incensario, aparte de que con un fuego extraño. Y cuando toman el incensario solamente era en el día 10 del mes séptimo. Era el único día en el que también se tomaba. Entonces los hijos de Aarón cometen en este aspecto, podemos denominarlo, 2 faltas, lo cual lleva a su conclusión de una trágica historia. Primero, están quemando el incienso con un fuego que no era el que debía de ser, y segundo, toman incensarios en un día que también no debía de ser. Entonces, ¿esto qué nos enseña también en el punto hablando sobre qué es lo que debían tener en cuenta? Y es que el punto número 1 y el punto número 2 están refiriéndose a que servirle a nuestro Dios, tener un cargo en este aspecto, el querer hacer algo debe de ser de una manera seria, debe de tomarse de un punto de lo mejor que podamos. Claramente somos humanos y tendemos a cometer muchas equivocaciones por el mismo error del que somos seres así, pero siempre tener en cuenta que debemos de ser muy cuidadosos y diligentes lo más que se pueda para poder siempre ofrecer esta ayuda, ofrecer también nuestras fuerzas hacia nuestro Dios de una manera seria, y sobre todo un factor importante, y es que debemos de estar dirigidos por el Espíritu. Yo les había dicho que eran 3 puntos importantes, hasta ahorita estamos tocando 2, y de hecho el tercer punto tuvimos la oportunidad hace 8 días de poder estudiar sobre él en una predicación. ¿Alguien se acuerda de qué personaje estábamos hablando hace 8 días en la predicación respecto a también esta parte de los incensarios? ¿Y quién era este personaje? ¿Alguien todavía lo recuerda, mis amados hermanos? Coré, correcto. Estábamos hablando, nuestro hermano ministro nos hablaba sobre este mismo punto, por eso no vamos a entrar tanto, pero sí es que debamos de tener en cuenta que estos 3 personajes, Datam, Abiram y Corem, y los 250 hombres que se mostraron contra Moisés, también nos está hablando sobre un punto interesante, y es que debemos de también nosotros, cuando veamos este tipo de cosas en las Sagradas Escrituras, debemos de acatarnos precisamente a lo que está en ellas, a aquellas personas que también se dedican en mayor tiempo de su vida para poder diseccionar y ver quizá qué es a lo que se está refiriendo algún simbolismo, qué es a lo que podría, cómo debemos de acercarnos a Dios, porque precisamente ese es el objetivo, ¿no? O sea, entre más podamos encontrar la razón del por qué hacemos ciertas actividades, por qué creemos ciertas cosas, esto precisamente solamente nos lleva a acercarnos a Dios. La misma oración lleva a acercarnos a Dios. Entonces, estos puntos debemos de tener en cuenta para poder llevar los procedimientos que tenemos en la iglesia cuando estamos en alguna solemnidad, siempre tener este respeto. Cuando hay una misma oración, quizá hay puntos tan micro que pasamos por delante, porque precisamente ya es una cotidianidad hacer ciertas prácticas
Y pues esta es la idea, que podamos entonces volver a ver por qué hacemos esto, el respeto, tener estos procedimientos que encontramos de la Biblia y pues por qué no aplicarlo entonces en este tipo de pensamiento, este tipo de razón en la oración, que es lo que hoy nos compete precisamente hablar. Con el tiempo vamos a seguir avanzando. Alguien que me pueda apoyar con el párrafo número 4 y número 5, por favor. Mi hermana Aurora, por favor, si nos puede ayudar. Como mencionamos anteriormente, este incienso debía quemarse por la mañana y por la tarde. Éxodo 30, 7 y 8. Se cree que el ritual para ofrecer el incienso era el siguiente. Un sacerdote tomaba unas brasas encendidas del altar de los holocaustos y las llevaba en un recipiente de oro al tabernáculo, mientras otro llevaba incienso y, cuando el primer sacerdote echaba las brasas en el altar, el segundo dejaba caer el incienso sobre ellas, mientras que el pueblo estaba de pie haciendo oración en el atrio. El Evangelio de Lucas nos refiere que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, conforme a la costumbre, tenía el turno de poner el incienso en el templo del Señor y que en ese momento la multitud estaba afuera, orando a la hora del incienso, lo que debió ocurrir por la tarde, cuando se prendían las lámparas. Lucas 1, 9 y 10. Amén. Muchas gracias, hermana Aurora. En estos párrafos también aprovecho para poder entonces sí poner en base, entrando a esta última parte de la reflexión y ver cómo es que podemos ver que aprovechar y no debemos de dejar pasar por alto que la oración entonces es un elemento importante. Dice Primera de Tesalonicenses, no lo vamos a tocar, Primera de Tesalonicenses 5 en su versículo 17, dice, orad sin cesar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Primera de Tesalonicenses? Pero no solamente debemos de orar de una manera continua, como también se hacía en el simil, de que siempre se llevaba un holocausto continuo y se hacía esta misma parte del incienso de una manera continua, sino como lo veíamos al principio, ¿no? Decíamos que este término no era ajeno a la iglesia de Dios israelita, que habíamos visto sobre él, hemos platicado sobre esta parte de la constancia, pero entonces va aunada de muchos puntos. Realmente cuando hablamos entonces de esta parte de la herramienta de la oración, porque eso es una herramienta, de hecho es un medio que te acerca a Dios, entonces es muy bueno que podamos verlo. Y de hecho Salmo 145, como muchos versos en las Sagradas Escrituras, nos van a dar esta parte tan poética, tan bonita de poder leerlo. Salmo 145 en su verso 18, que dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, aquí vemos que hay dos puntos interesantes en el Salmo 145. El número 1 es que dice que Jehová, o sea, Dios está cercano de aquellos que lo invocan. Entonces, nosotros, ¿cómo invocamos a nuestro Dios? Ciertamente hay muchas formas, quizá algunas más simbólicas, pero lo que ahorita respecta a hablar es sobre la oración. Entonces, es muy interesante que nosotros, cuando aplicamos la oración en todos los puntos de nuestra vida, ya sea desde que iniciamos en la mañana, al despertar, en la tarde, cada punto, tenemos en cuenta a Dios que está con nosotros. Es una forma de decirle, estás en mi pensamiento en estos instantes, estás por encima de la acción que yo estoy realizando. Por ejemplo, lo podemos ver cuando trabajamos, Dios está hago una oración antes de esa misma parte, porque Él está por encima de eso. Tiene una mayor importancia el día del sábado. Ciertamente también hay para pedir, ciertamente encontramos el agradecimiento y encontramos muchas formas de poder comunicarnos, pero es que es precisamente eso lo maravilloso, ¿no? La diversidad que entonces tiene, y es que la oración ha estado desde el inicio. Lo podemos ver desde Génesis en las Sagradas Escrituras, cuando se está refiriendo a que aquellos hombres invocaban el nombre de Dios. Quizá no era una estructura no tan igual a la que hoy llevamos, pero es el sentimiento y sobre todo la razón, porque no es. Por eso nosotros cuando hacemos una oración no lo hacemos un rezo, porque un rezo realmente es una forma de repetir, es una constancia. Una oración es completamente diferente, tiene una razón en el cual cada uno puede encontrar ciertas partes muy interesantes. Santiago 4:8
es un verso que termina de reafirmar precisamente este punto, al que me intento referir. Santiago 4, verso 8 dice así: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Entonces, si habíamos visto que esta herramienta es para poder acercarse a Dios, lo que Santiago 4 en su versículo 8 nos está diciendo se va a cumplir, porque dice que si nosotros lo tenemos en cuenta a Dios, Él también, en este aspecto, de una manera entendiéndolo, también está cerca de nosotros. Es una forma de saber que Dios está en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, pero también que lo podamos ver como que nosotros también estamos en esta misma parte en Él. Es una parte en la cual es recíproca en este aspecto, porque así precisamente lo podemos embarcar. Ahora, refiriéndonos a lo que dice el párrafo número 5 sobre Zacarías, ¿se acuerdan que habíamos platicado un poco sobre este personaje, padre de Juan el Bautista, y habíamos visto puntos que eran relevantes? Pues precisamente nada más uno que en su tiempo pasé por alto, y ahorita también podemos darnos cuenta que es un aspecto quizá interesante que poderlo ver, y es que cuando dice que Zacarías entra y precisamente vemos que cuando está ofreciendo este incienso, él pierde la voz. Bueno, se queda incomunicado, precisamente por las cosas que había visto. Se cree, mis amados hermanos, en una forma, esto no lo encontramos como tal en las Sagradas Escrituras, pero hay muchos libros que también pueden afirmar esta información, y es que el sacerdote, cuando ofrecía el incienso, también podía pronunciar la bendición del número 6 que está en su versículo 24 al inicio, y también lo hacía por partes. Esto llama la atención porque quizá también cuando lo hacía de esta forma, al concluir tendría sentido por qué dice la Biblia que él se comunicaba con estas mismas señales, de manera que si esto fuera así, como lo estoy mencionando, podríamos entender aún más el asombro de los que se encontraban afuera esperando, porque sí, eso sí es algo que también está en las Sagradas Escrituras, es que mientras esperaban, ¿qué es lo que hacían? Se mantenían en oración, y esto lo dice Lucas en los primeros capítulos. Entonces, podemos entender ahora el asombro por el cual se encontraban afuera, quizá esperando la bendición por parte de Zacarías, pero él les hablaba por señas. Entonces son puntos que entonces yo creo que vale la pena estudiarlos, puntos que vale la pena adentrarnos quizá en lo que podamos ver en otros escritos, y podamos también pues picar esta curiosidad para poder seguir acercándonos. Vamos a pasar entonces al párrafo número 6, párrafo número 7, para ir terminando esta misma lección. Un hermano por último que me quiera apoyar a darle lectura a estos dos párrafos. Mi hermana Araceli, por favor. El símbolo del incienso que se quemaba en el altar y que subía delante de Dios es la representación de las oraciones de los santos, que deben ser constantes delante de Dios, pues en el altar se quemaba incienso diariamente, en la mañana y en la tarde. Apocalipsis 5, 8, 3 y 4. Tal como decía el rey David: recibe mi oración como una ofrenda de incienso. A ti elevo mis manos como una ofrenda en la tarde. Salmo 141, 2. Amados hermanos, recordemos que la oración es el medio por el cual nos comunicamos con nuestro Dios, poniendo delante de Él todas nuestras peticiones y dándole gracias por las bendiciones que recibimos. Por lo que debemos ser constantes en la oración, pidiendo y agradeciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18, Juan 14, 13 y 14. Amén. Amén. Quisiera que pudiéramos ver ahora la última diapositiva, solamente como un punto que llama la atención que podamos tener, porque si quisiéramos hablar en este aspecto de la oración, hay en la Iglesia de Dios una forma en la que lo solemos hacer en una cotidianidad, ¿no? Hablando de esta manera en el buen aspecto de la palabra, y es que encontramos varios pasos. Por ejemplo, y aquí me ha gustado nada más traerlo a la memoria para que lo podamos tener de una manera que podamos quizá encontrar cada uno de nosotros una forma de allegarnos a nuestro Dios de una manera distinta, porque esta no es una ley como tal, son puntos que se deben también tener en cuenta. Por ejemplo, el punto número 1 quizá pueda parecer algo trivial, porque podríamos pensar
en nosotros mismos. Bueno, yo hago oración y tengo perfectamente cuáles son los puntos, sé cuáles son y cómo deben de ir, pero yo creo que también cuando es tan extenso que podemos ver en cada punto algo interesante. Dice, invocación es el primer punto. Entonces, cuando nos estamos hablando de invocación, estamos refiriéndonos a un reconocimiento que le damos a nuestro Dios. Vale la pena preguntarse, entonces, ¿por qué hago este reconocimiento? ¿Y por qué lo estoy llevando de esta misma manera? El segundo punto, agradecimiento. Y es una forma de preguntarnos, quizá, el por qué me siento feliz, una forma de poder verlo de esta manera. Cuando yo hago oración, ¿por qué me siento feliz en este instante? ¿Qué fue lo que Dios he recibido yo de Él para poder agradecerle? ¿Qué es lo que en mi corazón ensalza esta llama y permite poder experimentar este sentimiento? Es una forma de que nos podemos preguntar cuando nosotros estemos a oración, porque cuando lo vemos entonces y nos acercamos a puntos concretos, nos vamos acercando a puntos definitivos, vamos haciéndolo de una mejor manera. Dice, el tercer punto es pedir también, pues lo podemos como pedir perdón. Antes de que podamos hacer una petición, debemos estar bien delante de los ojos de nuestro Dios. Y aquí podemos ahondar el concepto de la humildad, ¿no? Podemos hablar que realmente entonces cuando se pide un verdadero perdón hay una humildad y sobre todo también hay un cambio. Es cosas que podemos ir viendo, una petición, que a veces una petición debemos de verlo más como la palabra, a mí me gusta mucho más la palabra solicitud. Es una parte en la que yo estoy solicitándole algo a Dios, porque no está mal solicitar, lo hemos visto en las Sagradas Escrituras, hijos de Dios en sus tiempos, como Salomón, solicitaron sabiduría e inteligencia para poder. No está mal pedir que se ensanche su propio término. Hay versículos en la Biblia que permiten y hablan sobre personajes que han hecho en oración el pedir sobre que su término pueda ser ensanchado, lo que ganan en este aspecto, lo que lo sustenta. Ahora, el compromiso, y ahí he puesto entre paréntesis algo que para mí llama a la plática, el cual es, ¿cuál es mi oportunidad de cambio? Entonces, cuando estoy hablando de compromiso, ¿cuál es mi oportunidad frente a Dios? ¿Qué es lo que entonces yo puedo hacer mejor para poder estar en esta comunión, ¿no? Podemos hacernos esta pregunta. Y es que solamente son puntos que yo les estoy comentando, realmente es amplio. Cada uno podría hacer quizá alguna pregunta diferente acerca del compromiso, cuál es su oportunidad, cuál es donde está fallando. Por último, nosotros creemos en Jesús, en que Él es nuestro abogado. Por eso nosotros damos el pedir en el nombre de Cristo Jesús cuando estamos terminando una oración. Y por último, pero no menos importante, el amén, que sabemos que significa así sea, pero no solamente así sea porque lo mencionemos como palabras, sino porque realmente entonces hay una convicción, sino porque realmente entonces hay fe. Nosotros mencionamos la palabra fe, amén, estamos entonces creyendo fielmente que así va a ser, que sea entonces como con esta forma en la que lo hacía Abraham, ¿no? Que tenía este padre de la fe en el cual podamos realmente no solamente decir amén por terminar la oración, sino decir amén porque realmente entonces yo creo que lo que pedí, yo creo que lo que agradecí y todos estos aspectos así se ha de hacer, así tengo la convicción de poder hacerlo. Entonces, por eso se titula la última diapositiva, la oración como esta herramienta, un medio importante, un medio valioso que podemos usar para nosotros, repito, y no solamente para nosotros, para aquel al que le tengo un cariño, para aquel al que también está sufriendo en este aspecto, el prójimo. Entonces, yo creo que ya sería muy valioso con que cada uno de nosotros, quien hoy tuvo la oportunidad de escuchar y hablar sobre el altar del perfume, sobre el incienso que se quemaba, pudiera ver que entonces exista esta fe y esta convicción, que el amor de Dios se puede ver de entonces desde antes, o sea, desde todo el tiempo está reflejado, porque estamos hablando de tiempos antiguos, tiempos en los que estábamos hablando del incienso, y entonces si vemos este símil, podemos entender que entonces también ahí está presente el amor de Dios, y como les decía, lo vemos desde el inicio, siempre ha estado la herramienta de la oración, y entonces es tan valiosa que sigue estando presente al día de hoy. Dios nos ha permitido el poder tener un medio con el cual poder comunicarnos con Él.
No desperdiciemos entonces este medio, saquémosle el mayor provecho posible, cada uno conforme a la razón que Dios le ha de dar y que pueda derramar su corazón, que pueda derramar su entendimiento, este espíritu cuando hace la misma oración. Me gustaría que pudiéramos entonces tener en cuenta esta parte respectiva cuando hablemos del altar del perfume y sobre el incienso, pueda venir a nosotros el tema sobre la misma plegaria. Vamos a pasar ahora a las preguntas de esta mañana respecto a esta escuela sabática. Dice la pregunta número 1, mis amados hermanos: ¿cómo fue construido el altar del incienso? Claro, había muchos puntos, ¿no? La madera de sitín, los codos, que podemos entenderlo, un codo de ancho en su base, o sea, un cuadrado también, y sobre la altura, 2 codos. Podemos ahí poner varios aspectos, los anillos, los cuernos, la corona, hay varios aspectos. ¿Qué ingredientes se usaron para la elaboración del incienso? Correcto, veíamos la uña aromática, el gálbano, el incienso puro, hay varios aspectos. Dice, ¿con qué nombre se conocía a este compuesto? Samín, la palabra es samín, ya podemos ver en algunos versículos, les dábamos que también provenía de la palabra sam, entonces es bien interesante esta parte, ¿verdad? 4, ¿a qué hora se ofrecía el perfume? En la mañana y en la tarde, correcto. Entonces, la pregunta número 5 dice así: mientras Zacarías, padre de Juan el Bautista, ofrecía el incienso en el templo donde se encontraba el pueblo, ¿y qué hacían? Sí, se encontraban afuera y hacían esta misma oración, correcto. 6. ¿Cómo compara el rey David la oración en Salmo 141? Si lo leímos como un perfume, igual lo veíamos también en esta parte en Apocalipsis, hay un símil muy parecido. Dice, 7. ¿Qué simboliza el incienso? Precisamente el de Apocalipsis, las oraciones de los santos. ¿Qué nos aconseja el apóstol Pablo en relación a la oración? Pues Primera de Tesalonicenses, debemos de orar sin cesar y sobre todo pues también dar gracias por todo lo que tenemos. Un punto también muy relevante si quisiéramos hablar de la oración. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el estudio bíblico de esta mañana. Me ha dado mucho gusto poder pasar este tiempo con ustedes y cerca de nuestro Dios. Paz a vosotros.